Invisibilizada durante décadas, fue la primera mujer que dirigió una película por allá por 1896, prácticamente en los orígenes del cine. Trabajó con el color, con el sonido y con diversos géneros cinematográficos. Hoy día, en Desde la Pantalla, vamos a conocer la historia de Alice Guy Blaché. Nos encontramos con Verónica Muñoz Ovenes, periodista, jefa de Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también directora de la Cineteca de la PUCB. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Jaime. Y quién mejor que tú para poder conversar acerca de esta pionera del cine. Si hay que darle un título de pionero a alguien es justamente a Alice Guy. Lamentablemente muy poca gente la conoce y quizás desde fines de la década del 90 del siglo pasado comenzó a circular su nombre debido a que se empezaron a recuperar algunas películas y se empezó a reivindicar su trabajo, que va de la mano también con la aparición y el afianzamiento de movimientos feministas en todo el mundo. Muchas veces, y acá tengo un ejemplo, ¿no?, de uno de los primeros libros de historia del cine que se editaron acá, que llegaron acá a Sudamérica, El cine, del crítico George Sadoul, un libro que aparece publicado acá en 1948 y que para muchos críticos de cine de la época y entusiastas fue llamado la Biblia de Sadoul. Y en este libro prácticamente no aparece mencionada Alice Guy y también un poco la historia del soporte fílmico hizo lo suyo. Más de 450 películas filmadas entre 1896 y 1920, de las cuales aproximadamente unas 300 fueron filmadas en Francia por la compañía Gaumont, donde ella era secretaria de Léon Gaumont, y de las cuales no podemos ver más de 50 películas hoy día editadas, disponibles para el público. ¿Qué nos puedes contar, Verónica, acerca de tu impresión, dirigiendo la Cineteca, conociendo la historia del cine? ¿Cuál ha sido el impacto de la aparición de Alice Guy para el desarrollo del séptimo arte? Bueno, es interesante notar cómo el caso de Alice Guy nos muestra las distintas formas de contar la historia. Hasta hace poco era conocida como la secretaria de Gaumont, ¿cierto? Incluso algunos decían que era su amante, hasta que se empieza a reconocer su figura. Y sin duda la historia de ella es la historia de muchas otras mujeres, algunas han emergido y otras han quedado en el olvido. En el caso de Alice hay que tomar en cuenta que ella se metió en un mundo que era incipiente, el del cine, y que partió de la mano de los hombres, ¿cierto? Sin embargo, ella ya era bastante visionaria, era bastante atrevida, por decirlo de alguna manera, porque ella llegó como secretaria, ella aprendió mecanografía, pero ese también era un territorio masculino. Y cuando llega muy joven, con 21 años, porque tuvo que hacerse cargo de su madre, su padre muere de forma prematura, sus hermanos casados no iban a quedarse al cuidado de una madre ya anciana, a ella le toca, por supuesto, como decimos en buen chileno, parar la olla, y va con 21 años a pedir trabajo a la empresa de Léon Gaumont. Y Léon Gaumont de hecho le dice, pero usted tiene muy buenas referencias, pero es muy joven. Y la respuesta de ella fue, pero eso se me va a pasar. Entonces, siempre fue muy vivaz, siempre muy atenta a las oportunidades. Y cuenta la historia que al ver el potencial que tenía el cine, que hasta el momento estaba siendo enfrentado con fines científicos, de registro, documental, ¿cierto? Conocemos todas las salidas de la fábrica, el paso del tren, esta función que hicieron los hermanos Lumière, a la cual ella asistió. A ella le parecía que esto se quedaba corto, que había que contar historias más allá de lo que se estaba registrando. Estaban sus ansias, ¿cierto?, exacto, por relatar historias. Y perdóname que te interrumpa. Sí, por supuesto. Para que veamos con el público esa primera historia contada en la historia del cine, con este cortometraje de 1896 que se llama El hada de los repollos. Acá en el cartón que vamos a ver dice 1900, probablemente hay una confusión porque ella hizo un remake 4 años después.
pero esta es la primera película argumental de la historia del cine. Te invito a que la veamos, es muy breve y después seguimos desarrollando esta historia de Alice Guy. Ahí estaba ella interpretando a esta hada, ¿no?, de este cuento infantil europeo muy famoso en su época sobre cómo vienen los bebés al mundo. Y muchas veces, y lamentablemente gracias a los libros de historia que privilegiaron el nombre de los Lumière, de George Albert Smith en Inglaterra, al cual se le considera precursor del cine argumental, con la película Asalto y Persecución de 1898, o de Georges Méliès, Alice Guy desaparece en ese mar de nombres de directores franceses, ingleses, y rescatando las películas con la posibilidad, ¿no?, de que milagrosamente aún existan, y mensurando su obra en la justa medida, emerge esta figura de una mujer que tiene conocimientos de teatro, una sensibilidad por las artes, pero también una mujer que tiene que desdoblarse al mismo tiempo porque Gaumont la deja dirigiendo las películas, pero le dice siempre y cuando no interfiera con su trabajo como secretaria. Es decir, Alice Guy en los tiempos libres filmaba estas películas y en 1897 ya se larga de lleno a la realización de películas de la empresa Gaumont. Bueno, ella relata que en estos tiempos que recortaba, ¿cierto?, tenía que cumplir con su trabajo, como tú bien dices, empiezan a hacer estos pequeñas grabaciones con compañeros de trabajo, conseguían atrezo, conseguían vestuario por un lado, por el otro, y es ahí también donde empiezan a experimentar y a descubrir, ya sea por error, por ensayo, técnicas nuevas que en paralelo también estaban probando los hermanos Lumière, y empiezan a descubrir la superposición de imágenes, la reversa, la cámara lenta. Entonces empiezan a desarrollar con todo este trabajo de experimentación el lenguaje cinematográfico. Y de hecho hay recursos que a día de hoy nos pueden parecer que son súper modernos, súper innovadores, como los Reels de Instagram, ¿cierto? Está la persona, cambia de ropa, vuelve a cambiar de ropa y aparece con una tenida final, y sin embargo ese es un recurso de los primeros que utilizaron en estas épocas tan pioneras del cine Alice Guy. Entonces realmente hay como un redescubrir que mucho de lo que tenemos hoy y seguimos utilizando hoy tuvo una firma, y fue la firma de una mujer. Alice Guy nació en Francia en 1873 y fallece en Estados Unidos, en Nueva Jersey, en 1968, buscando sus películas perdidas que estaban filmadas en Estados Unidos, ya que cuando se casa con Herbert Blaché, un camarógrafo de una filial de la compañía Gaumont, se trasladan en 1909 a Estados Unidos y comienzan una producción, y al año siguiente fundan la compañía Solax Film. Y ahí también producen más de 130 películas, de las cuales también muchas están perdidas, y viendo los afiches de la época y la información, uno ve la filmografía y a veces dice sin confirmar, ¿eh?, o no acreditada. Puede que haya muchas más películas, se le asignan más de 1000 títulos, pero oficialmente tenemos cerca de 450 películas. Falta la mitad de la filmografía que todavía hay que redescubrir y rescatar. Y también Alice Guy pasó por Chile, parte de su infancia la vivió en Chile. ¿Qué sabes tú de eso? Bueno, su padre vino a Chile, ella primero se crió con su abuela, estuvo en un internado de monjas, y viene a Chile y su padre se desempeñaba en Valparaíso como editor y dueño de una librería.
Entonces tampoco es de extrañar que ella viviera sumergida en historias. Ella en una entrevista dice que veía osos, veía animales, hadas, y que su mamá le decía, no hay ningún oso, no hay ningún hada. Y ella, hasta ya grande, afirma no estar segura porque convivió tanto tiempo con estos personajes en sus sueños que fueron los que le dieron la creatividad para tener la libertad de hacer estos guiones que, bueno, sabemos que Gaumont no estaba muy de acuerdo con su desarrollo, ¿cierto?, en el cine. Seguros estamos de que no conocía el potencial que el cine iba a tener como un contador de historias, pero lo que ocurría es que ella desarrollaba estos libretos con sus compañeros primero, después Gaumont se dio cuenta que parece que esto pintaba para grande y creó un estudio, y era uno de los estudios más grandes de Europa y estaban a cargo de Alice. Entonces, ¿qué ocurre? Tú mencionas que se fueron a Estados Unidos, apenas un par de días de casada con Blaché, ¿y qué ocurre? Hay quienes dicen que fue la forma que tuvo Gaumont de sacarla del estudio, sacarla de la dirección, porque ella estaba adquiriendo muchísimo poder, estaba siendo muy cotizada, espiada incluso. Hay imágenes que se comparan, imágenes de Méliès y de películas de ella que son muy, muy parecidas. Entonces fue la forma como de sacarla del camino. Y además que estaba innovando en el uso del color en el cine. Y para comprobar eso, vamos a ver una película de 1900 que se llama En el baile floral, que está pintada a mano, fotograma por fotograma, del año 1900. Y ahí estaba ese cortometraje, pintado a mano, fotograma por fotograma, en una técnica que se llamaba iluminado manual, que se usaba en esos años. De hecho, prácticamente desde 1893-94 ya se descubría la forma de teñir y darle color a algunas películas, ya fuera sumergiéndolas en baños de anilina o pintando fotograma por fotograma todo el metraje. Y Alice Guy, en la empresa Gaumont, se especializa también en este cortometraje, este tipo de películas, pero por sobre todas las cosas, cuando aparecen los hermanos Pathé, Gaumont se pone en señal de alerta y necesita industrializar su producción de películas, porque le aparece un rival también en Francia. Sí, bueno, como te decía yo, está el espionaje, y me llama mucho la atención lo visionaria que era ella, puesto que, bueno, estaba comercializando el fonoscopio, ¿no? ¿Cierto? Gaumont, pero parece que no había pegado tanto como el cinematógrafo, y a Alice Guy se le ocurre como un recurso para acompañar la venta de los distintos productos, para proyectar en casa la producción de estas tiras de película, donde básicamente eran historias cómicas.
eran relatos muy divertidos y bueno, en este caso podemos ver quizás hizo algo un poco más, más romántico, no sé si es idea mía que eran dos mujeres Sí. las que estaban ahí actuando, en muchos de los registros podemos verla a ella también, ¿cierto? Pero en toda esta industria que se empieza a desarrollar, Alice Guy hace el primer making of de la historia del cine cuando ella se graba, ¿cierto? Se filma, mejor dicho, haciendo el fonoescena, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo ya iban surgiendo muchos recursos de interés y lo que a mí más me llama la atención es lo atrevida que ella era. Ella, a pesar de las posibles restricciones o que podría haberse sentido atemorizada por esta competencia feroz que empezó a darse, que bien mencionas tú, el espionaje, muchos guiones que ella guardaba bajo llave, porque después había escenas demasiado similares a las que ella había ideado. Los extras dicen que funcionaban como estos espías. Finalmente optaron por ir a grabar a exteriores antes de que se hiciera este estudio, en el cual Gaumont de alguna manera blindó su producción, grababan en exteriores y también ocurrían cosas muy interesantes, como también algunos accidentes que pillaba la lluvia, ¿cierto? Pero era parte de lo que era el rodar en exteriores, también lo experimentó. Entonces, creo que su figura injustamente invisibilizada. Hay algunos investigadores que dicen que cuando Gaumont reescribe realmente, no es que escribe, reescribe la historia de su empresa, manipuló las fechas, manipuló los hechos justamente para empezar a contarlos una vez que Alice Guy ya se había ido. Exactamente. Bueno, lamentable la situación y también apelando nuevamente al registro bibliográfico, tenemos una edición corregida, mejorada y aumentada, que ahora se llama Historia del Cine Mundial, también de George Sadoul, que se publica en 1965 y donde la menciona a la pasada, es decir, ya estamos en la segunda mitad del siglo XX y Alice Guy tímidamente aparece y a veces al pie de página mencionada. Y es curioso, porque ella asiste a la primera función de los hermanos Lumière el 28 de diciembre de 1895 y también Georges Méliès. Es decir, estas dos grandes potencias cinematográficas del cine francés se encuentran casualmente ahí y van a tener carreras muy similares, porque Alice Guy va a intervenir en películas argumentales, comedias, registros documentales, cine musical, cine en color. Y justamente respecto a este cine musical, ya que tú mencionaste el registro, el making of de la filmación de un fonoescena, y ya vamos a explicar en qué consistía el fonoescena, vamos a ver un corto de 1905, donde aparece un cantante francés llamado Félix Mayol, cantando una melodía muy popular en su época, y la sincronización que vamos a ver acá está lograda con discos. Veamos primero este corto, pionero en el desarrollo del cine sonoro, y después vamos a explicar la técnica de filmación y reproducción del fonoescena patentado por Gaumont. Bonjour, dites-moi, Rosine, ma belle voisine, d'où venez donc tout ce bruit chez vous cette nuit? Vous battiez-vous, ma charmante, étiez-vous souffrante? Je vous entendais gémir, je n'ai pas pu dormir. Mais non, répond Rosinette, curieux que vous êtes, c'est très malhonnête, qu'est-ce qui vous a pris? Le bruit qui vous a surpris hier dans ma chambrette, c'est mon chat sur le coup de minuit qui a mangé la souris. Mais dites-moi donc, Rosine, ma belle voisine, est-ce vrai ce qu'on dit sans façon dans toute la maison? On prétend que vous êtes ma chère très hospitalière, que le voisin d'en bas sûrement serait votre amant.
Mais non, répond Rosinette, curieux que vous êtes, c'est très malhonnête, c'est vilain propos. Ce n'est pas pour amant, c'est faux, vous le jure sur ma tête. Le voisin d'en bas, car c'est celui qui habite en haut. Mais dites-moi donc, Rosine, ma belle voisine, pourquoi toujours me refuser un petit baiser? Ne soyez pas incrédule, j'ai mon cœur qui brûle. Ne pouvez-vous pas un peu éteindre son feu? Mais oui, répond Rosinette d'un petit honnête, je connais une recette qui vous guérira. Si vous l'avez si chaud que ça perd l'hypopète. Vous n'avez qu'à le mettre dans l'eau, ça le rafraîchira. Mais dis-moi, petite Rosine, ma belle voisine, si tu veux faire mon bonheur, je te donnerai mon cœur. Je t'en prie, toi, ma petite femme, je te donnerai mon âme. Je te donnerai ma vie, mes jours et tout mon amour. Mais non, répond Rosinette d'un petit air honnête, pour faire ma conquête, ça n'est pas sérieux. Au lieu de me donner tes yeux, ton cœur et ta tête, donne-moi donc plutôt 20 francs, ça vaudra bien mieux. Y tenemos este videoclip, ¿no? Podríamos llamarlo así hoy día, que también está coloreado a mano. Eran formas de promocionar la empresa, pero también estas formas de promoción, de autopromoción, de alguna u otra forma influyeron en el desarrollo a pasos agigantados del cine, que en esa época era silente, era cine mudo. Y tú mencionaste este corto de Alice Guy dirigiendo un fonoescena. Estas imágenes que estamos viendo ahora del rodaje de uno de estos cortometrajes nos muestra a ella de espaldas, a contraluz, dirigiendo a un grupo grande de extras con focos con carbones de arco voltaico que despiden bastante humo para iluminar, es decir, también fue pionera en la iluminación en interiores. Y vemos a su asistente, que está al costado derecho del encuadre, con dos bocinas sincronizando la reproducción de un disco de cera para que los cantantes y bailarines hagan la mímica y sigan el ritmo. En una época en la cual no había micrófonos, no había parlantes, y se grababa a capela, directamente y por vibración en una superficie plana de un disco redondo, disco de acetato. Primero se grababa el disco, es decir, más encima Alice Guy inventa el playback. De todo eso es responsable. Y el disco se reproducía en la sala de cine y la proyección de la película debía someterse a el contenido del disco. Como no había electricidad para amplificar en esos años, muchas veces se conectaban las bocinas de estos gramófonos o fonógrafos, ya sean disco o cilindro, a unos tubos donde a través de bombas de aire se bombeaba la onda sonora para que llegara adentro de la sala. Eran salas para 1.000, 2.000, 3.000 personas. Entonces, este fonoescena, el sistema bastante rústico de amplificación a través de aire, dio un resultado que, si bien no era perfecto, la grabación no lo era bastante nasal, sí va a ser el aliciente para que algunos investigadores, José Salvador Ropero en España en 1913 y Lee De Forest en Estados Unidos en 1908, vayan inventando mecanismos técnicos que permitan el registro eléctrico del sonido en la película. ¿Qué opinas, Verónica, acerca de todo este aporte que hizo Alice Guy desde la técnica y desde la práctica al cine? Bueno, tenemos todavía mucho por descubrir. No me sorprende, sería injusto que dijera me sorprende que una mujer hiciera esto en absoluto. Sí, hay que celebrar que esté saliendo a la luz y que siga saliendo más información sobre cómo esta mujer hizo un tremendo aporte al cine hasta el día de hoy. Utilizamos recursos con los que ella exploró. Así es que esta es una pequeña contribución a dar a conocer esta figura
y hay muchísimo material, así que sumérjanse en su vida, que es realmente fascinante, tan injusta como fascinante también, todo lo que desde ella se generó como un crecimiento para lo que hoy nos apasiona tanto como el cine. Porque termina viviendo relativamente pobre, fallece en un hogar de ancianos, vuelve a Estados Unidos a buscar la propiedad de sus películas, las cuales muchas veces ya estaban destruidas por ser material de nitrato de celulosa. Atribuidas a otros, Además por catálogo. usurpadas también, la dirección muchas veces usurpada y cambiada. Exactamente. Así que muere un poco frustrada, pero sin dar el pie atrás, de intentando reivindicar su obra y ella como cineasta. Te invito a ver un documental que filmó en España y que justamente se llama así. Para 1905, Alice Guy se encuentra recorriendo Europa haciendo films documentales de 10 minutos aproximadamente, pero también repitiendo de alguna forma las primitivas experiencias de los hermanos Lumière, registrando rostros, lugares, espacios, modas, con paneos generales, tal como comenzó el cine en 1895, solo que ahora la cámara se mueve y gira sobre su eje. Acá podemos ver un grupo de españoles mirando la cámara en funcionamiento con mucha curiosidad. Sabemos que en las primeras películas la gente poca atención le prestaba a la cámara porque no sabían de lo que se trataba. Una caja con una manivela, ¿qué es eso? Pensaban que quizás era una cámara fotográfica. Pero ahora que el cine ya era conocido y famoso mundialmente, no olvidemos que en Chile el cinematógrafo Lumière llega en junio de 1896, ¿cierto? Poco más de 6 meses después de su aparición en Francia, el cine ya es en ese momento un espectáculo de fama mundial y extremadamente popular. Podemos comparar los espacios que estamos viendo, estas tremendas calles y avenidas, y comprender la diferencia que hay, no solamente arquitectónica, espacial, sino que de conciencia urbana y política, que si lo vemos con Chile, por ejemplo, nunca nadie pensó a este país como un país en futuro crecimiento. Hoy tenemos calles angostas, estrechas, mientras que en Europa, ya desde los siglos XVIII y XIX, con el proceso de urbanización, se piensa en grandes espacios no para el presente, sino que para el futuro. Acá vemos construcciones de carácter neoclásico que también van a ser los grandes referentes arquitectónicos una vez que Chile se independice y se importen a arquitectos y constructores europeos, principalmente franceses, alemanes e italianos, para construir los puntos neurálgicos de las grandes ciudades del país. Un contraste que Alice Guy no dejó de lado fue comparar el centro de Madrid con las zonas periféricas como las que estamos viendo ahora. No olvidemos que hasta comienzos del siglo XX, España y Rusia eran los países europeos que tenían el mayor grado de subdesarrollo en todo el continente. Rusia casi era un país del medioevo, cuando vino la revolución de 1917. Pero acá vemos a niños, carrozas fúnebres que van a pasar un par de veces acá en la película, calles de tierra embarradas tras la lluvia y que también nos demuestra cierto grado de subdesarrollo en el punto neurálgico de Madrid. Y esta dama que estamos viendo ahí frente a este paisaje maravilloso, y lo dice el intertítulo, esta dama rodeada por niños es la misma Alice Guy, quien fue registrada por el camarógrafo quien la acompañó en el rodaje durante su recorrido por España.
El registro documental permite contemplar no solamente una época en particular, y en el caso del cine, dejar plasmados décadas, y en el caso del cine en particular, ya más de un siglo de historia occidental a través de la imagen en movimiento. Podemos ver los usos, modas, costumbres, lugares que ya no existen y que han quedado acá hechizados bajo una especie de momificación, porque si en algo se parece el cine al proceso de momificación egipcia, es en el sentido de preservar para la posteridad, preservar a pesar del tiempo que todo destruye. Parece letra de tango, pero así es. Los egipcios buscaban mantener la figura humana incólume para la eternidad. Y el cine, que ya va para los 125 años de existencia, también ha tenido ese propósito, quizás involuntario, ¿no? Eso vale para aquellas películas que se han logrado registrar y mantener hasta el día de hoy. Recordemos que las películas entre 1896 y la década del 40 en todo el mundo, tenemos cerca de un 80% que están perdidas o extraviadas. Y eso también es aplicable a gran parte de la obra de Alice Guy, sobre todo las obras filmadas en Estados Unidos, que están desaparecidas. Se sabe que desde 1896 el cine se ha empleado como herramienta tecnológica para estudios científicos. En este caso, expediciones con finalidades antropológicas y etnográficas emplearon el cine para registrar pueblos indígenas que estaban en proceso de extinción. Y acá Alice Guy también toma la cámara para registrar la cultura gitana, que está tan arraigada y asociada a la cultura española, llevando adelante la consigna del cine documental, definido por el cineasta Robert Flaherty como el registro de la vida tal cual se vive. Podemos darnos cuenta en esta imagen cómo el pequeño que aparece ahí lleva el ritmo con los pies, es decir, la música va en la sangre. Otro aspecto a considerar también dentro del ámbito documental, y que Alice Guy fue una de las pioneras en salir a recorrer Europa con la cámara de León Gaumont, es el hecho de que el cine sirviera también como educación.
Muchísimas gracias, Verónica, por acompañarnos también en este viaje para conocer a Alice Guy, la persona, su obra y su reivindicación histórica. Encantada, muchas gracias por la invitación. Y nosotros nos encontramos en una próxima edición de este programa que usted ya conoce y que se llama Desde la Pantalla. Que esté muy bien.